ser que el padre de Abraham, Taré, era un sacerdote, era un hombre que dirigía la adoración a la luna. Siempre los astros han fascinado a la humanidad. Todavía algunos de ustedes andan consultando el horóscopo. 1, 2, 3. Leo, vístete de café. Porque el café, ¿qué anda consultando? No lee la Biblia, pero bien que le anda buscando el horóscopo. Buscando en los astros dirección. Busque en la palabra de Dios la dirección, que ahí está la dirección más segura, la dirección del cielo para usted en la tierra. Pero los astros han fascinado a todas las culturas. La mayoría de las culturas han adorado, buscado reconocer el poder del sol y la luna, el día y la noche. Parece ser que el padre de Abraham, Taré, era un hombre que adoraba la luna. Bueno, la Biblia dice que era adorador, idólatra, y la ciudad de donde vivía, donde venía, era la ciudad, por así decir, emblemática de la adoración a la luna. Pero hay otros escritos y otras investigaciones que nos dicen que Taré posiblemente era un alto sacerdote de la luna. O sea, no nomás era alguien que dirigía la adoración a la luna, sino era uno de los meros. Yo no sé si tú tengas a alguien conocido como un mero, diga mero. Pero ser hijo de un mero, pues es buena onda, ¿verdad que sí? El Abraham no padecería de nada si su padre Taré era sacerdote o alto sacerdote, pues de la capital de la adoración a la luna en todo el oriente, que en aquel tiempo era el mundo conocido, la cuna de todas las civilizaciones, Mesopotamia, la ciudad de Ur, donde la Biblia menciona que Taré y Abraham vivían, era la ciudad más antigua. Se podía datar su antigüedad 4000 años antes de Jesucristo. O sea que era de las ciudades antiguas, allá cuando Noé, el arca se asentó sobre el monte Ararat por Turquía y bajaron los descendientes de Noé, se multiplicaron, vino Babel, construyeron la torre, se confundieron los lenguajes. A las primeras civilizaciones están alrededor de esa zona. Y una de las ciudades más importantes, algunos dicen la más importante, otros dicen de la más importante, era Ur, donde el padre de Abraham, llamado, parece que era un alto sacerdote a la luna. Y la palabra de Dios dice que Dios le había dicho a Abraham: yo te quiero dar una herencia. Gracias por su entusiasmo. Creo que los de acá tienen un poco y los de acá casi nada de entusiasmo. Porque yo le tengo unas noticias. Dios no le quería dar una herencia a Abraham, no la quiere dar a todos y a cada uno de nosotros. Dios tiene una herencia para nosotros. Tiene una herencia, es tan real, es tan verdadero, que cuando el hombre se alejó de Dios, Él se hizo hombre, murió en la cruz, cargó por tus pecados y los míos, para asegurarse que vas a recibir esa herencia. Dios hizo al hombre para que gobernara como Él gobierna. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase, lo guardase, señorease y gobernase sobre la tierra. O sea, Dios hizo al hombre para gobernar. ¿Para qué lo hizo? Como Dios, que es rey. Pero el hombre se apartó de la instrucción de Dios, de lo que Dios le dijo. Le dijo: todo esto te lo doy, agarra, manosea, arranca, pica, corta, todo, pero eso no, eso es mío. Eso es mío. Todo lo demás es tuyo, solo esto es mío. ¿Y qué fue a hacer Adán y Eva? Ay, ¿por qué no agarro lo de Dios? Pues porque es de Dios. Y el hombre no siguió las instrucciones de Dios, como muchos de nosotros no seguimos las instrucciones de Dios. Y en vez de gobernar,
somos gobernados. Dios puso al hombre para que gobernara la tierra, pero cuando el hombre pecó, en vez de gobernar la creación lo empezó a gobernar. Porque hoy en día las plantas gobiernan a los hombres, con la marihuana, con la amapola. No me diga que este reino vegetal que fue hecho para ser gobernado por el hombre, ahora gobierna al hombre. La caña que se destila, la uva que se destila, le estoy hablando. Las bebidas espirituosas, en vez de que tú gobiernes el reino vegetal te gobierna. Dios hizo al hombre para gobernar, pero el reino mineral gobierna al hombre. Y todos los metales y todas las piedras preciosas que hay en el mundo, en la tierra, Dios las puso ahí. Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El oro para Dios no es gran cosa, lo usa para enchapopotar las calles celestiales. Aquí usamos petróleo, Él usa oro. Pero aquí nosotros, en vez de dominar el reino mineral, dejamos que el oro, la plata, los diamantes, las esmeraldas, que Dios las usa para ponerlas como cimientos de los muros, nos gobiernen. Dios nos puso para gobernar sobre todo ángel caído. Dele gloria a Dios. Todo ángel caído, todo demonio, todo espíritu inmundo. Pero al no seguir las instrucciones de Dios, los demonios nos gobiernan. Y dice la Escritura: el que peca y practica el pecado se vuelve esclavo. Diga esclavo. Esclavo del pecado. Y en vez de que tú domines las opresiones, las opresiones te dominan a ti. Y en vez de que el diablo huya de ti, tú huyes del diablo. ¡Ay, viene el diablo! ¡Ahí viene el coco! Porque cuando Dios da instrucciones es para protegernos y para que estemos seguros en la autoridad que Él nos da para ejercer en esta tierra. Dios le quería dar al hombre herencia, la tierra era su herencia. Pero cuando el hombre desobedece, Dios insiste en darle herencia. Alguien puede levantar sus manos y decir: bueno, Padre, gracias. Y no se quedó vencido Dios, y una y otra vez intenta. Y en este gran intento llamado Abraham, Dios escoge a un hombre, a un junior tal vez, hijo de un sacerdote idólatra. 1, 2, 3. Y se le aparece. Pues se le hubiera parecido a alguien más bueno. Pues alguien que criticaba la adoración a los ídolos, a la luna, alguien que estaba así en desacuerdo. Pero la Biblia no habla de que Abraham no estuviera de acuerdo. Simplemente dice que Dios se le apareció y lo llamó. Como Saulo de Tarso. O sea, me recuerda a Saulo de Tarso, tu primo. ¿Te acuerdas? No será tu pariente, Saulo, te pareces un poco. Saulo de Tarso está matando cristianos. ¿Qué está haciendo? Está persiguiendo cristianos, los encierra. Él consiente en la muerte del primer mártir registrado en la Biblia en la era cristiana, que es Esteban. En Hechos capítulo 7 se narra su historia. Y él consiente, dice que traen la ropa de Esteban después que lo apedrean y muere, a los pies, y la ponen a los pies de Saulo, porque aunque él no aventó la piedra, él era el autor intelectual. ¿Quién mató a Colosio? ¿Fue Mario Aburto? Bueno, no sabemos. Hubo un autor intelectual. Y dice que trajeron las ropas de Esteban, iba a decir de Colosio, pero no. Y trajeron las ropas de Esteban, las pusieron a los pies de Saulo, porque él había planeado el asunto. Y este hombre que tal vez uno dice, pues que se pudre en el infierno y se repudra, se le aparece Jesús y lo llama a ser apóstol. Hagan todos así. Ahora levántese la quijada. O sea, Señor, ¿pero qué le viste al Saulo? Nada. ¿Qué te vio a ti Dios? ¿Qué te vio? Te vio. ¡Ay, hijo Dios! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no puedo decir Dios mío porque Él es Dios, ¿verdad?
¡Ay, híjole! Esta obra está retadora. Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Ha tenido misericordia. Él nos escogió no porque haya visto algo especial, sino simplemente porque Él quiso buscar a alguien a quien mostrarle su amor y a quien darle una herencia. Te escogió a ti. De entre otros te escogió a ti. Y este hombre llamado Abraham le obedece. Nadie le había hablado de Dios. No había libros que hablaran de Dios. No había alguien que le testificó. No, también a mí se me apareció. Y mira, cuando se te aparece es así. No. Ellos están adorando a la luna y de repente se le aparece Dios. Y le dice, yo hice eso que tú adoras. Ah, caray. Ya volteó a Abraham. Sígueme. Sal de este contorno en el que estás. Y eso es muy importante. Cuando Dios se nos manifiesta a cada uno de diferente manera, nos llama a salir del entorno en el que nos encuentra. Porque para ser libres y caminar con Dios, tenemos que dejar lo que nos tenía atrapados y esclavizados. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Y la historia de Abraham, para los que ya leen la Biblia, es una historia de una vida de fe. Un hombre que le cree y le obedece. Porque no se trata de creer en Dios. Todo mundo cree en Dios, hasta los ladrones, y le piden a quién sabe quién que no los agarre la policía. Y Dios no está jugando en eso, no está metido en eso. El creer es muy fácil. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan conociendo el poder de Dios. Pero Abraham no solo le creyó a Dios que se le apareció y le llamó a caminar con él, sino le obedeció. Diga, obedeció. Entonces diga, creer y obedecer es tener fe. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios ahora sí? Abraham creyó y obedeció. Vamos a Hebreos 11. Habíamos leído Génesis 12, pero vamos a Hebreos 11, donde escuchamos a Esteban, este del que les hablé, que fue apedreado, y que Saulo de Tarso, llamado luego el apóstol Pablo, que fue el autor o el que planeó aquello, porque pusieron las ropas a sus pies. Esteban está manifestando a los que lo quieren matar su origen. Está haciendo una defensa. Lo dejan hablar antes de apedrearlo. Y entre lo que dice los versículos 8 al 10. Hebreos 11 y luego iremos a Hechos, discúlpeme. Estamos en Hebreos, sí, perdón. Estamos en Hebreos donde la Biblia habla de la fe. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham salió de su entorno, de su cultura, de donde él vivía adorando a la luna, obedeciendo a Dios, creyendo y obedeciendo. Y esa es la manera como todos vamos a recibir herencia de Dios. No hasta que lleguemos al cielo. Sí, en la presencia de Dios está la mayor herencia, pero Él nos da una adelantadita aquí en la tierra. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Alguien lo bendice saber que Dios te adelanta algo de tu herencia en la tierra? No te la da toda, pero nos da un adelanto. Y esa herencia que nos adelanta aquí en la tierra se hereda o se recibe creyendo y obedeciendo. ¿Cómo se recibe? Creyendo y obedeciendo. No es fácil solo creer y obedecer. A veces es difícil porque el entorno en el que tú estás, en el que Jesús te encuentra o se te manifiesta, se te aparece, dice la Biblia a Abraham, a veces es contrario a lo que te rodea.
A veces los que están a tu lado te hacen bullying o te atacan o te rechazan porque Dios está hablando a tu vida de salir de ese entorno. Pero no es solo difícil creer, lo realmente complicado es obedecer. Pero si tú no crees ni obedeces, ahí te la vas a pasar jugando a la religión. Ahí vas a venir a reuniones, vas a ir a cursos, vas a estar en un lado, en otro vas a leer un libro, el otro, y vas a seguir quedándote como dando vueltas y no das en el blanco. Porque las promesas que Dios te adelanta para recibir en la tierra, parte de tu herencia eterna, se reciben por fe y obediencia. Obediencia que te hace seguir adelante a pesar de que de pronto no ves lo que Dios te ha prometido. Y vamos a Génesis 11 pues entonces, y luego a Hechos 7 donde hablé de Esteban. Pero en Génesis 11 la Biblia nos narra bien de dónde venía Abraham. Vamos a Génesis 11 versos 27 y 32. Dice así: esta es la genealogía, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, o sea, tuvo como hijo a Abraham, a Nacor y a Harán. Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Harán tuvo como hijo, engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. ¿De dónde murió en la tierra de su nacimiento? Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Harán ya murió, pero luego los hermanos de Harán, Abraham y Nacor, tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, luego la conocemos en la Biblia como Abraham y Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, porque era hijo de un hermano que había fallecido. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿A dónde iba? Pero no llegaron a Canaán, se quedaron en Harán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré, los días que vivió, 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces la Biblia dice que Dios le habla a Abraham de que salga para obedecerle a él, para seguir sus instrucciones de el contorno, el entorno en el que está. Pero encontramos realmente que el que sale no es Abraham, sino su padre llamado Taré. Y parece que cuando leemos estas porciones, el que no ha leído otras porciones de la Biblia o la Biblia completa puede estar confundido. Dice, bueno, si Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, el que sale no es Abraham, sino su padre. Bueno, pues tal vez porque su padre era el líder, o Abraham honraba a su padre. Y de repente tenemos como un poco de confusión que se aclara al leer Hechos 7 del 2 al 5. Vamos ahí, por favor, Hechos 7, 2 al 5. Ahora sí, Esteban, el que murió como primer mártir apedreado, aquel que su ropa pusieron a los pies de Saulo, dice en su defensa o en su discurso esto, Hechos 7 del 2 al 5. Y aquí se entiende ya el contexto de qué pasó con Abraham cuando Dios lo llamó. Entonces Esteban dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria. ¿Cuál Dios? No cualquiera. Hay dioses falsos, pero el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. No sé si le guste tomar alguna nota importante, pero este es un momento para tomar una nota. Dios se le apareció no en Harán, donde leímos nosotros
en Hebreos, que decía que Dios, que Abraham salió de Harán hacia Canaán, según lo que leímos nosotros, en Génesis, y a la tierra de Canaán llegaron. Dice Génesis 12, el verso 5 que leímos, salieron para ir de Harán a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero la Biblia dice, por palabras de Esteban, en el libro de los Hechos, que Dios se le había aparecido antes. ¿Se le había qué? Cuando moraba en Ur, donde leímos que había nacido Harán y donde fue enterrado, que murió el hermano de Abraham y que dejó su hijo sin padre, que era Lot. Entonces Dios ya le había dicho antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y luego dice la Biblia, de ahí, muerto su padre, ¿muerto qué? Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Esteban se refiere al territorio de Israel, donde está en ese momento él defendiéndose para que no lo maten, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió, promesa, herencia, que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando ni siquiera tenía hijo. Entonces la palabra de Dios menciona que Dios se le apareció a Abraham cuando él vivía en Ur. ¿Dónde? Y tal vez Abraham compartió con su padre, que se llamaba, lo que le había pasado, ya que ellos adoraban y le dijo tal vez Abraham, no lo dice la Biblia: papá, se me apareció el que hizo la luna. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Nosotros adoramos eso, pero se me apareció el que hizo eso que adoramos. Y hay alguien mayor. Hay alguien mayor. Y tal vez inquietó a su padre, porque la Biblia no dice que se le apareció a Taré, se le apareció a Abraham. Pero Abraham compartió con su papá tal vez, o lo vio muy inquieto, o ya le dijo: papá, yo tengo que hacer algo, me tengo que ir de aquí. Le preguntó: ¿por qué te vas, hijo, si tienes todo? No te hace falta nada. Bueno, no me hace falta nada, tú eres un sacerdote, tenemos todo, tenemos casa, tenemos edificios, tenemos inversiones, toda la gente te honra, eres muy conocido, pero yo necesito conocer al que hizo lo que tú y yo decimos adorar, y que es mayor que los dioses de este mundo, el Dios verdadero. Yo necesito conocerlo a él. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Todos nosotros adoramos falsos dioses. El que se embriaga y vive tomando adora el vino. El que se droga y vive drogándose adora la droga. El que fornica, adultera y vive fornicando, adulterando de una experiencia sexual a otra, adora el sexo. No me vengas a decir que no adoraste otros dioses. O aún hay gente que, aún conociendo a Jesús, adora otros dioses, porque adorar a un Dios falso no es inclinarte ante una piedra solamente, o a una forma del sol, o a una vaca, o a un animal. Es poner cualquier otra cosa como prioridad antes que Dios. Y todos nosotros también adorábamos otras cosas, pero el Dios que ha hecho todas las cosas un día tuvo misericordia de cada uno de nosotros y se nos apareció, se nos manifestó a cada uno en su propio contexto y nos dijo: yo soy el que soy más que lo que tú adoras. Ven, quiero sacarte de ahí, sígueme. Ahora, el asunto es que cuando Dios se le apareció a Abraham, cuando el Dios de la gloria se le apareció a Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Diga parentela. Pónmele efecto, así como efecto divino. Parentela. Ela. O sea, corta con tu familia. 1, 2, 3. Bueno, interprételo, estúdielo.
échese por ahí un semestrito estudiando qué le dijo. Tu parentela te tiene sumido en idolatría. Tu padre es adorador de la luna. Déjalo, sígueme a mí. Porque mientras te quedes en ese entorno, no me vas a conocer. Tienes que salir. Pero ¿por qué no te revelas aquí? Te nos apareces a todos, tiras el templo de la luna y apareces tú ahí. Sal, ven. Porque toda obediencia requiere una prueba. Todo acto de fe requiere una prueba. Entonces Dios le dijo a Abraham, salió, pero se llevó a su papá, se llevó a Lot, se llevó las gallinas, los burros, todo lo que pudo se llevó de Ur. Y entonces les enseñé uno de estos domingos, Taré, el significado del nombre Taré es retraso. 1, 2, 3. Se llevó lo que lo retrasa. Porque Dios lo había llamado a salir de la casa de su padre, de la parentela de su tierra, a la tierra de Canaán. Y dice la escritura que no llegó a Canaán, sino que se estacionó en Harán. Y ya les expliqué que Harán era la ciudad o el paso intermedio entre Ur y Canaán. De Ur a Canaán hay un desierto enorme que nadie lo puede cruzar porque muere, de 1000 kilómetros. El que entre ahí es suicidio. El que entre ahí no sale. Entonces rodeaban el desierto hacia Ur y luego bajaban a Canaán para llegar. No podían atravesarlo, los 1000 kilómetros de desierto los matarían. Pero ellos llegaron a Ur, que está a 800 kilómetros. Y a 800 kilómetros aproximadamente de Canaán. Se quedaron a la mitad. Llegaron a la mitad. Y la palabra mediocre significa a media altura, a la mitad. El que comienza pero no termina. El que salió de su estado anterior pero no llega a la meta. Y se quedaron en Harán. Porque Dios le había dicho: quita tu apego más importante y pégate a mí. Haz de mí tu apego más importante. ¿Cuál es tu apego más importante? Hay gente que está pegada que tiene un apego a alguien que ya murió. Y el problema es que si tú tienes un apego, todos extrañamos a los que ya partieron y a los que amamos y ya no están entre nosotros. Pero si yo tuviera un apego desequilibrado hacia alguien que ya partió y lo extraño y ay, cómo te extraño y quisiera que estuvieras aquí, un día se me aparece el muerto y te jalan las patas. No, no es cierto. Pero se te aparece el muerto, pero no es el muerto. Porque los muertos ya nada tienen que hacer con lo que se hace bajo el sol. Lo que se te aparece es un demonio en forma del muerto para distraerte por tu apego a esa persona, por tu afecto que no tiene nada de malo, pero por un afecto insano, alguien que ya murió, se te aparece un muerto, te fascina, te atrapa y te desvía de caminar con Dios y recibir tu herencia en esta tierra. ¿Alguien Dios le está hablando? Ahora Jesús fue claro con respecto al apego familiar. El apego familiar detuvo a Abraham en Harán. 1, 2, 3. Ahora dile al que está a tu lado, dale una palmadita cariñosa en la espalda y dile: rompe con lo que te apega a esta tierra. Rompe con lo que te apega a esta tierra. Yo no digo que esté mal amar a la familia, al contrario. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Le dice al esposo que ame a la esposa y se entregue por ella como en sacrificio, como Jesús por la iglesia. Le dice a la esposa que respete y obedezca y esté sujeta al marido. Pero ningún apego bajo el cielo, ningún apego terrenal puede ser más grande que el apego a Dios.
El apego espiritual a Dios debe ser el mayor amor, la mayor pasión de nuestras vidas. Porque si el apego a Dios, el amor a Dios, no es la mayor pasión en nuestra vida, no lograremos tomar la herencia que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Dale gracias a Dios porque lo estamos entendiendo. Y Jesús no se anduvo por las ramas. Jesús no lo disimuló ni le dio la vuelta. Jesús dice en Mateo 10, 37 al 39: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Porque el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si nos costó trabajo comprenderlo porque estaba bien pegador, dígale a alguno que está a su lado: caramba, te está chorreando sangre. Eso te pegó de frente. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice de Mateo 10, 37 al 39, en palabras de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Una, dos, tres. Pero con extremo dolor. Una, dos, tres. ¡Ay, híjole! No manches. Qué directa la palabra. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo les preocupa su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Gracias por el gozo que se desbordó. Se desbordó como un tsunami. No, algunos dicen, no, al estar mal traducido. No. La Nueva Traducción Viviente dice, otra traducción de Mateo 10, 37 al 39: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. En Marcos capítulo 10, verso 28 al 30, yo lo digo porque está en la Biblia, porque pareciera que lo quisiéramos saltar. Ahora, no estoy diciendo que odies a tu familia, porque algunos que están enojados con la familia de aquí se van a agarrar y van a decir, ahora sí, ya no te quiero. No. Hay que ganarlos, hay que atraerlos a Jesús, hay que amarlos, pero no hay que amarlos más que a Dios. Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios. No los puedes amar, no es correcto. El apego, la unión más grande que debemos tener es hacia Dios. Marcos 10, 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: mira Pedro, mira a Jan Mijael, Pedro, mira a Martín, Pedro, mira a Viviano Medina, Pedro, de cierto te digo que no hay ninguno, diga ninguno, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Ay, gracias Padre para el balance. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Dale fuerte la gloria al Señor. Amar a Dios y estar apegado a Él más que a nuestra familia no es fácil. Es más fácil hablarlo que vivirlo.
No hablamos de abandonar o deshonrar a la familia, sino de no poner la familia y los intereses familiares en primer lugar, o en lugar de Dios. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, en sus muchas misericordias. Angélica y yo estábamos platicando, teníamos una discusión bíblica, aleluya, y no era sobre el pasaje de maridos amad a vuestras mujeres y mujeres sujetaos a vuestros maridos. No era esa la discusión. Platicábamos de la misericordia de Dios. Misericordia es recibir algo que no merezco. Y la gracia es que Dios te da exactamente lo opuesto de lo que tú mereces. Pero estábamos hablando de la misericordia de Dios porque a mí me oye mi familia decir Padre de la misericordia, Padre de la gloria, Padre de misericordia. Y Señor, yo uso mucho esa palabra porque así me siento. Yo siento que Dios me escogió, me llamó, está conmigo por misericordia, no por mis ojos brillantes verde jade, ni por el pelo güero. Hace poco nos reunimos en una reunión de amigos de la preparatoria, Armando, ¿te acuerdas? Y hay unos que ya ni pelo tienen, puras sombras, les quedaron sombras nada más. Y uno de ellos me abraza y en vez de saludarme me dice: ay, Felipe, tienes todo tu pelo igual. Y él, puras sombras nada más. Pues es verdad, es verdad. Dios desea que entendamos esto. Él nos amó por misericordia. No hubo algo en nosotros que le atrajo. Él quiso amarnos. Dígalo, Él quiso amarme. Así que si otros te rechazaron, otros dijeron no sirves, o las circunstancias en la vida te han dicho eres malo, muy malo, eres el peor de los malos, todavía puedes tener acceso a la misericordia de Dios. Él es Dios, no de la misericordia. Me decía Angélica: no, Felipe, pero Dios no es Dios de misericordia. Dije: te reprendo, estás en una herejía, esposa. Ven acá, te voy a corregir con la Biblia guadalupana. Me dice: no, Felipe, Dios no es Dios de misericordia, es Dios de muchas misericordias. Y hay un salmo que dice: Dios de las muchas misericordias. Y Abraham es esta persona a la que Dios se le apareció. Óigame, déjeme nomás comentarle así de pasadita. Dios no se le había aparecido a nadie, no se le apareció a Abraham. Es más, le pido que me demuestre que se le apareció. Dice que venía a él en un aire, en una brisa, pero no se le apareció. Le hablaba a Noé, le hablaba a Enoc, pues no sabemos qué hacía, pero caminó con él y Dios se lo llevó, pero no dice. Pero a Abraham se le apareció. Digan: wow. Se le aparece Dios, el que creaba la luna, el que creó la luna, al que Abraham y su familia idólatra adoraban, y lo obedece a medias. O sea, sí sale de Ur, pero con su padre, el retraso, y con su familia, y se queda atorado hasta que su padre muere. El retraso debe morir en tu vida. Lo que te retrasa de caminar con Dios, lo que te retrasa de agradar a Dios, debe morir en tu vida. No vas a llegar a la meta, no vas a llegar a recibir todo lo que Dios te ha dicho o lo que Dios te prometió si permites que otros apegos te retrasen. Pero bueno, muerto su padre en Harán, Dios de las muchas misericordias le vuelve a hablar. Y en Génesis 12, del 1 al 4, pero Dios que había dicho a Abraham, que le había dicho cuando estaban
en Ur: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Dios le había dicho, y Lot se fue con él. Uno dice: pero era su papá, ¿qué está mal cuidar a su papá? Les pregunto, porque hay cosas que no son pecado pero nos retrasan. ¿Era malo cuidar a su papá? Era pecado. ¿Quién podía decirle a Abraham: es pecado que cuides a tu papá? No era pecado, pero lo retrasó. Y ahora que Dios le vuelve a hablar en Harán, muerto su padre, y sale, como Dios le dice, se lleva a Lot. Pero es el hijo huérfano. Huérfano. ¿Qué no dice la Biblia que Dios es defensor de huérfanos? Pero Dios le había dicho a él: tu familia no, esa familia no. Y tan que Lot tenía que separarse de Abraham, porque Lot significa velo. ¿Qué significa? Y todo el tiempo que Lot anduvo con Abraham, Abraham anduvo de pleito en pleito, batalla en batalla, bronca en bronca. Dios lo ayudó, pero por el velo no jalaba bien. Ya dejó el retraso, pero le quedó él. Ya dejó el retraso, pero le quedó él. Dígale al vecino: ¿y a ti qué te ha quedado? ¿Qué te ha quedado? Pero es el hijo de su hermano. Dice en la Biblia que la bendición de Dios no se apartó de Abraham, porque Abraham tenía el deseo de obedecer a Dios, pero estaba aprendiendo. ¿Sabes que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros? No nos ha pagado de acuerdo a lo que merecemos. Como están lejos el cielo de la tierra, hizo alejar nuestros pecados, nuestras rebeliones. Si nos pagara lo que merecemos, ninguno estaría aquí. Estamos aquí porque Él es bueno. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y es paciente y está en un proceso. Abraham se libra del retraso, pero sigue el velo con él. Y Abraham ve a Dios, pero no como Dios quiere. Camina con Dios, pero hay algo que le nubla la promesa. Y tan es así que la Biblia dice que hasta que Lot se separó de Abraham, Dios le volvió a hablar. Dios le habló cuando estaba en Ur para salir a Canaán. Salió con su padre, se quedó en Harán a la mitad. Ahí hasta que murió su padre, Dios le volvió a hablar. Génesis 12:1, para salir otra vez y desprenderse de su familia y su parentela. Pero se llevó a su sobrino Lot y nunca más le habló Dios, hasta que se separó de Lot. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Va a decir usted: no, Felipe, ¿cómo no? Dígale a su vecino: léelo. Dígale si es vecina: léela. Lee la Biblia. En Génesis 13, 14 al 18. Y Dios le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Otra vez. Y Dios le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, ya que no tienes velo, ya que no tienes retraso, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó un altar para adorar a Dios. ¡Aleluya!
ya no uso saco. Hasta ahora lo aguanté, aleluya. Dios tiene una herencia para ti aquí en la tierra antes que partas al cielo. Yo no sé qué herencia va a recibir Eliud por haber servido al Señor con tanta pasión todos estos años. Pero aquí en la tierra Dios quiere que empieces a disfrutar tu herencia. Pero hay apegos que tienes que romper. Lot era un velo porque Lot simboliza el afecto por las cosas de este mundo. Estudia el personaje. Dice que cuando se multiplicaron tanto sus bienes, que empezaron los pastores de Lot a pelear con los pastores de Abraham, Abraham intervino y dijo: no haya pleito entre nosotros, somos familia. La tierra está delante de nosotros, escoge Lot, escoge a dónde vas. Y siendo Abraham el patriarca, siendo Abraham el hombre de experiencia, siendo Abraham el hombre de fe, le dice al sobrino: escoge tú primero. Lo obvio era que el sobrino Ducho Caperucho viera cómo el hombre de fe escoge. Dijo: me das a mí chance de escoger. Y dice que alzó su mirada, así dice Génesis, en dirección a Sodoma, y vio que la llanura era fértil. ¿Era qué? Ahora, no tenía nada de malo si él ponía ahí sus tiendas, pero el asunto es que nunca quitó su mirada de Sodoma y fue poniendo su tienda, dice la Biblia, hasta llegar a vivir en Sodoma. Y Lot representa el afecto por las cosas de este mundo, por las cosas de la tierra, por una ciudad terrenal. La Biblia dice que entonces Lot vio la llanura fértil hasta Sodoma y empezó a poner su tienda ahí. Y entonces Abraham escogió hacia el otro lado. Le dijo Abraham a Lot: si tú escoges a la derecha, yo escogeré hacia la izquierda. Si tú escoges al norte, yo escogeré hacia el sur. Porque Abraham sabía que la herencia más grande no es solo lo que recibas en esta tierra. Sí, es una herencia, es un adelanto, pero la herencia más grande está de vivir apegado a Dios, de tener a Dios como tu más grande amor en este peregrinaje terrenal. Voy a terminar. Lot vivió en Sodoma. Usted conoce qué es Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Un lugar de perversión sexual. Hoy al homosexualismo se le llama también sodomía. Lot terminó viviendo en la perversión, aunque él era justo, dice la Biblia, y afligía su alma, pero bien que estaba ahí, tal vez por sus hijas. Dice que era tan justo que se volvió un juez en Sodoma, porque se sentaba a las puertas. Pero no sé qué clase de juez justo era, que no afectaba a la ciudad. Porque cuando vienen los ángeles que Dios envía a anunciar la destrucción de Sodoma, eran tan bellos que los sodomitas dijeron: ah, ya llegó carne fresca. Bueno, era espíritu, pero ellos no sabían. Si tú terminas amando las cosas de este mundo, vas a entrar en perversión de algún tipo. De algún tipo, vas a entrar en perversión de algún tipo. Y la historia de Lot es un hombre justo que no afecta el lugar donde está. Un hombre que ama a Dios porque vivió a la sombra de Abraham. Un hombre que fue educado por un hombre de fe, pero que algo le falló porque no pudo transmitir su fe a su esposa y a sus hijas. Porque cuando le anuncian que Dios va a destruir la ciudad por la perversión sexual y otro tipo de perversiones que hay, él le dice a su familia: vámonos, pero hay una lucha entre salir de Sodoma y no salir. Hasta que los ángeles, en otro acto de grande, los agarran y a aletazos los sacan de allá. Dice la Biblia que los ángeles les tomaron de la mano, así dice, y los sacaron. Pero en la mitad del camino, la mujer de Lot era totalmente palacio, y Liverpool era parte de su vida. Yo no sé qué extrañó. ¿Qué extrañas tú del mundo?
¿Extrañas las briagas? ¿Extrañas tus coches? Es que cuando yo no conocía a Cristo tenías esclavitud, amado. Tenías eso. Tenías perversión. No, es que cuando yo no tenía a Cristo me sobraba. ¿Qué te sobraba? La estupidez te sobraba. Te sobraba eso. Porque el que manejaba tu vida era el diablo. Pero la mujer de Lot, sacada por ángeles, óigame, o sea, yo llevo 30 y tantos años de cristiano y todavía no se me aparece uno. Estoy casado con uno, pero de repente no entiendo cómo está la cosa. Porque Angélica pues es mi ángel, ¿va? Pero estos agarran, los ángeles lo agarran en un acto de gracia y misericordia. Lo están sacando y la señora, ay, mi lavadora, ay, mis... No sé qué extrañó, pero algo extrañó. ¿Tú qué extrañas? Te estoy preguntando. ¿Extrañas lo que te tenía como esclavo? ¿Extrañas esas noches que no podías dormir, donde tú pensabas que morías y sabías que no había esperanza de vida eterna con Dios? ¿Qué extrañas? Yo no sé, yo no puedo decir que extrañó a la esposa de Lot, pero volteó atrás y se volvió estatua de sal. Bueno, salvó a las hijas, pues se esconde en una cueva porque Dios le había dicho a Lot, vete hasta tal ciudad. Así los ángeles le dijeron, corre, no detengas, no vuelvas a mirar atrás y vete hasta la ciudad fulana para que no te alcance la destrucción. Pero yo creo que le tuvo miedo, porque todos en algún momento, cuando Dios está juzgando el pecado, nos da miedo y no obedecemos exactamente lo que Dios dice, y se mete a una cueva creyendo que tal vez ya no alcanza a llegar a la ciudad. Y las hijas de Lot, creyendo que como cayó fuego y azufre y consumió Sodoma y Gomorra y otras ciudades de ese lugar, creyeron que el mundo se había acabado y creyeron que no iban a tener hijos. Entonces emborrachan a Lot el justo, a que los que le siguen dando chupirul, y se acuestan con su padre. Se llama incesto. ¿Cómo se llama? Y tiene cada una un hijo. El nombre de un hijo Edom y el otro Moab. ¿Sí? Amón. Dos naciones. No, Amón es el hijo de David. Dos naciones que se vuelven por 1000 años enemigas del pueblo de Israel. No pudo el justo Lot, no pudo afectar a sus hijas o a su esposa. Hay hombres que caminan bien cuando están bajo la sombra de un hombre de Dios. Hay hombres que caminan bien cuando un hombre de fe está con ellos a su lado. Y Lot caminó con Dios todo el tiempo que estuvo con... Pero llegará el tiempo en que tú tienes que caminar con tu propia fe, con la fe que aprendiste, con la fe que fuiste criado, con los actos de fe que viste en aquellos que Dios te puso a guiarte. Y resulta que cuando Lot tiene que tomar sus decisiones de fe, falla. Y de la descendencia de Lot, sobrino de Abraham, hijo de su hermano, se levantan dos genealogías que se vuelven dos países, dos naciones que entran en guerra contra la descendencia de Abraham por 1000 años. ¿Qué te retrasa? ¿Cuál es el velo que te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti? El retraso, el velo que te impiden avanzar. Yo necesito checar mi corazón y romper todo apego. No es fácil. Yo amo a mis hijos, aquí está mi hijo Felipe, aquí está mi hija Nice, amo a mi esposa, mis padres, 17 años orando por mi madre, hasta que un día el Señor la toca y cuando la bautizo casi se me ahoga porque no la quería levantar del agua. Dios te va a bendecir
en la medida que prospere tu alma. ¿Sí lo escuchaste? Si tú te preocupas de que tu alma prospere, ¿tú qué? Por eso me fascina lo que Sergio ministra y enseña. Sergio y Claudia ministran la sanidad del alma. ¿La qué? La sanidad, la libertad del alma. Porque si el alma tuya prospera, de la manera que tu alma prospera y se apega a Dios y hace de Dios tu gran tesoro, tu más grande valor, tu más grande amor y pasión, en esa misma manera como prospera tu alma apegada a Dios, así Dios te prosperará en todas las demás cosas. Pero un alma enferma, un alma herida, un alma dañada, un alma desilusionada. Dice la Biblia que Abraham nunca vivió en una ciudad. Lot sí, pero oiga, de escoger a vivir en una ciudad donde Lot vivió a que Abraham no vivió en una, mejor con Abraham en el desierto. Porque termino con esta porción de Hebreos. Dice aquí esta porción que anoté para terminar. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hebreos 11, 8 y 10 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es que yo no veo claro, Felipe. Es que estoy caminando con Dios. ¿Sabes tú que yo a veces tampoco veo claro? Pues no les iba a decir, pero les voy a decir. Mis pastores me dijeron: tienes que ir a Israel, Felipe. ¿A cuál Israel? Israel y Jordania, aquí en la Arvide. Mis pastores tienen 5 años, ¿verdad, Sergio? Invitándome a Israel. Tú ya fuiste. ¿Quién como tú, pues, de Cancún? Y yo, pues, había más de 100,000 razones por las que no iba. Y este año la doctora vino y nos ministró y era un momento bonito. Yo no sé por qué, pero ya que nos ministró y Angélica y yo estábamos ahí quebrados, dice: hijo, quiero que vayas a Israel. Ay, Dios. Le dije: sí, voy. Me dijo: da un enganche, porque yo te conozco. Si das dinero, te va a doler perderlo. Y pues dimos 10,000 pesos de enganche, pero cuesta el viaje mucho. Y estuvimos abonando 6 meses y no completé. Y hace 2 meses, un mes me eché para atrás, ¿verdad, Martín? Y le dije: háblales y diles que no voy. Y Dios me dijo: te vas a quedar a la mitad. ¡Ay, jole! Es que no es la falta de fe, sino de feria. Pues le dije a la doctora, allá a la gente de México: no voy a ir. Ya estaban diciendo: te vamos a tener que penalizar, vas a perder dinero. Sí, pero pues mire, es que no voy a ajustar y luego los gastos allá, etcétera, etcétera. Y me habla la doctora: ¿cómo que no vas a ir, hijito? Ay. Ándale, muy hablando que la gente obedezca. ¿Y tú? 1, 2, 3. Sí voy. Y ahí enviamos pues otra pequeña partida para completar. Casi completamos el viaje. Hay veces que mantener lo que Dios te ha dicho o hacer lo que Dios te ha dicho cuesta. Ahora tú dices, vas a decir de mi ejemplo: no, Felipe, pero es un viaje de placer, me dijo la doctora. Y no creas que es un viaje de placer. Pero yo, ¿qué le echo? Vamos a estudiar desde la mañana hasta la noche. No, pero yo por eso no quería ir, era de Dios que no fuera. Lo que necesito yo es un descanso. Salió sin saber a dónde iba.
Salió sin saber a dónde iba. Y a veces uno toma decisiones, ¿verdad? Estaba platicando hoy con José Luis Vázquez, Viviano Medina y Jan Michael Treulen-Scheinke. No estornudé, así se apellida. Nunca le atino a cómo pronuncia el último apellido. Y les dije, tenemos que tomar una decisión, señores. Y no tengo el dinero, pero hay que tomar la decisión, porque yo no sé qué hacer. Nomás sé que Dios me dijo, échale, sígueme. Porque Abraham salió sin saber a dónde. Pues, pero eso es ilógico, eso no se hace. Eso todos los principios empresariales, todos los principios de administración dicen que no. ¿Cómo que no sabes cuál es la meta? La meta es obedecerte. La meta es hacer lo que tú quieres. La meta es agradarte. La meta es no estar cómodo y siempre incómodo. Y Abraham anduvo siempre incómodo, ¿o no? ¿Qué es más cómodo? ¿Habitar en tiendas en el desierto o en una ciudad? ¿Qué es más cómodo? Una ciudad. Pero en la ciudad Lot quedó atrapado en el apego a este mundo. Ya no es el apego familiar. Ya no está con su tío Abraham. Es el apego a este mundo. Por eso dice la Biblia, para terminar, porque no termino, dice mi esposa, pero no está aquí. Pero luego Nixie le dice, mi papá no terminó. Ay, hija. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Pero era su herencia, ¿era su qué? Pero ahí anda como que no la posee. Eso va a ser de él y de su familia y de Israel para siempre. Se los quisieron quitar los árabes ya y lo volvieron a recuperar. Y se los quieren quitar y se los surten. Porque Dios dijo, es tu herencia. Pero Abraham pisó la tierra sin tomarla. No la poseyó. Él estuvo incómodo. Estuvo como peregrino y extranjero en la tierra, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya acabé, ya la pagué. Gloria a Dios. Es más fácil hablar que vivir, soltando todo apego familiar humano o a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son necesarias, mas Dios es indispensable. Sin Dios no somos nada, sin Dios estamos vacíos. Tal vez no entendemos hacia dónde vamos. Hay momentos que no entendemos hacia dónde caminamos. Hay momentos en que uno dice, yo tenía esto en Ur. Abraham tenía posesión en Ur. Su padre era tal vez ricachón, prestigioso, y ahora anda en un desierto. Pero Dios le dice, yo soy tu herencia. No vas a tener ciudad aquí en la tierra, porque no hay ciudad que sea digna de ti, Abraham, en la tierra. Voy a construirte una en mi presencia, donde tú puedas habitar para siempre. Y Abraham, un hijo de un idólatra, caminó con Dios, obedeciendo a veces poco, obedeciendo a veces más, pasando por los procesos de desapegarse a la familia, de desapegarse al éxito de este mundo, a la llanura próspera hacia Sodoma y Gomorra. Y anduvo incómodo morando en tiendas, porque la herencia que él abrazaba era Dios y lo que Dios tenía para él. Y aunque él no vio, no poseyó lo que Dios le había
prometido, sus hijos y los descendientes de sus hijos un día lo poseyeron para siempre. Y la fe de este hombre y la obediencia de este hombre pasó a la historia para enseñarnos a todos nosotros que tenemos que romper con lo que nos retrasa, hacer a un lado lo que vela nuestro caminar con Dios, para efectivamente llegar a heredar la promesa de Dios. Puestos de pie, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Padre, te damos gracias por esta palabra, palabra viva y eficaz. Te damos gracias por esta palabra que nos reta, nos sacude, nos enseña a caminar por fe, nos enseña a caminar no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que nos has prometido, y mucho de lo que nos has prometido no lo adelantarás en esta tierra. Le dijiste a Simón Pedro: te daré 100 veces más. El que haya dejado con genuino amor cosas de este mundo, apegos de este mundo, por seguirme a mí y predicar mi palabra, obedecer mi palabra, le daré en esta tierra mucho más, y en el reino venidero mucho, mucho más. Padre, aquí estamos para ser un pueblo que rompe todo retraso, que quita todo velo de su vida y que decide caminar contigo, poniendo su mirada, su corazón en la herencia eterna que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Vamos a sus manos y dígale: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Damos gracias a Dios por la palabra. Fue grabado en CD, en DVD, puede pasar ahí con su Santiago. Recuerden todos, ahí están las mesas para la